Sí, vamos a charlar con Franco Gatti, que es un joven de Ramallo, que hace poco tiempo se ha recibido de abogado en la Universidad Nacional de Rosario y que tiene próximamente la posibilidad de hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es en Costa Rica, es de aquí, de Villa Ramallo. Franco Gatti está en línea y vamos a charlar un ratito con él. ¿Qué tal, Franco? Buen día, Leo Terzi soy, esto es Radio Meta. Hola Leo, buen día a vos, bueno y a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo va todo? Todo bien, por suerte. ¿Cuándo te vas a Costa Rica? Viajo el 30 de abril para comenzar a trabajar en la Corte el 2 de mayo. Hasta el 31 de agosto es el trabajo y regreso ya en septiembre. Ajá. Bueno, derechos humanos, qué lindo tema, ¿no? Y qué tema tan controvertido y hasta me animaría a decir casi de moda aquí en la Argentina, porque cualquiera de nosotros nos atrevemos a hablar y hasta a opinar sobre derechos humanos. Sí, es un tema, yo siempre lo que intento recalcar cuando hablamos genéricamente de los derechos humanos es que hay una suerte de gran prejuicio en identificar a los derechos humanos únicamente con lo que sucedió en nuestro país y en otros países de América, bueno, y del mundo, en las últimas dictaduras, ¿no? En la década del 70 y demás. Pero los derechos humanos son una cuestión cotidiana que tienen que ver con la educación pública, que tienen que ver con el trabajo, con el salario digno, con el transporte, con el acceso al agua, al ambiente. Es decir, tienen que ver exclusivamente con las necesidades fundamentales de todos los ciudadanos y las ciudadanas, y con conquistas históricas que se fueron dando a lo largo de la historia y que nos interpelan a todos a sostenerlas, a ampliarlas. Es decir, son una construcción colectiva que va mucho más allá de los delitos de lesa humanidad, a pesar de que obviamente soy un férreo defensor de sostener la memoria y la búsqueda de la verdad, pero es un tema muy amplio y cotidiano. ¿Y dónde están reflejados los derechos humanos? ¿Dónde uno los Bueno, puede encontrar? Bueno, ahí entramos ya en es interesante la pregunta porque entramos en una suerte de discusión filosófica que lo debatimos nosotros en la academia permanentemente, incluso en la Facultad de Derecho hay hasta divisiones de cátedra en virtud de las diferencias según donde se fundamentan y se sostienen los derechos humanos. Hay quienes sostenemos que los derechos humanos son lo que contienen las normas, es decir, los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución, y algo más, que tienen que ver sobre todo con la práctica, ¿no? Con algo que se construye fuera del texto de la ley y que a partir de las luchas históricas y de las conquistas se va logrando con los procesos históricos cristalizarlos, es decir, transformarlos en normas. Pero creemos que es algo más que la norma, el derecho y los derechos humanos en general. Y hay otros que sostienen que los derechos humanos son una suerte de facultades innatas, que los tenemos desde que nacemos y que son para todos iguales en todo tiempo y lugar. Yo personalmente no participo de esta posición porque creo que descuida la importancia que han tenido las conquistas de grupos, sobre todo grupos vulnerables, a lo largo de la historia, por ejemplo las mujeres, los trabajadores. Nadie puede decir que los trabajadores nacieron con derechos humanos o que las mujeres nacieron con derechos humanos, en todo tiempo y en todo lugar, sino que fueron construcciones colectivas y, como siempre decimos en las aulas, se los arrancaron al poder, es decir, al poder dominante en un momento histórico. Estos grupos minoritarios o generalmente vulnerados les arrancaron los derechos al poder dominante en un momento histórico. Por lo tanto, los derechos humanos están en las normas de los tratados internacionales, en nuestro caso, que hemos ratificado, en la Constitución están los derechos fundamentales, pero se construyen y son una práctica, digamos, diaria y social de toda la ciudadanía. Por eso es tan importante la afirmación y la extensión en materia de derechos Qué humanos. bueno lo que decías recién de que esta discusión se da dentro de la academia también, porque por ahí aquellos que desconocemos ese mundo de la facultad de Derecho, los que ignoramos lo que ocurre ahí adentro de la discusión, por ahí hay mucha gente que puede llegar a pensar, o podemos llegar a pensar, de que ustedes van a estudiar leyes y que las leyes son únicas y que todos aprenden lo mismo, ¿no? Y sin Sí, embargo lo que pasa dentro de la facultad es muy distinto, es muy diferente esa idea. sí, casualmente, bueno, yo soy docente de una de las materias del primer año, que es Teoría General del Derecho, y lo que ponemos en discusión es eso precisamente, es decir, bueno, el derecho es norma, pero es mucho más que norma, es lo que está antes de la norma, cómo se construye la norma, y lo que está después, es decir, no se interpreta de igual modo cualquier artículo de la Constitución donde se consagra un derecho hoy, que en el momento en el que se sancionó la Constitución,
Y lo mismo los tratados internacionales, ¿no? Hay un ejemplo claro en la Convención Americana, que de hecho es el tratado que aplica a la Corte Interamericana, donde voy yo. El artículo 4 de la Convención Americana dice que se protegerá la vida en general desde la concepción. Y bueno, ahí se abre toda una catarata de interpretaciones diversas a los estados, porque ese en general permite que algunos sostengan el aborto, que otros lo cuestionen. Es decir, es una disciplina dinámica, histórica, la del derecho y los derechos humanos más aún, y está atravesada por la ideología, está atravesada por el poder. Nadie puede decir que es una disciplina inocente, claro, ni neutral. Claro. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de jueces garantistas, ¿no? Nosotros como sociedad repetimos muchas veces sin terminar de comprender qué significa esto. Por ahí lo asociamos a alguna idea, lo estigmatizamos, pero bueno, tiene que ver con lo que estás hablando. Sí, es un gran error decir o identificar el garantismo con algo negativo. El garantismo no es más ni menos que respetar lo que dice la Constitución, por lo cual cuando se dice jueces garantistas como otorgándole una connotación negativa, es equivocado. Los jueces garantistas deberían ser los que sostienen las garantías del debido proceso de la Constitución y de tratados internacionales. Después, que esos jueces tengan una ideología, ¿no?, que pueden ser abolicionistas, agnosticistas en relación a la pena, que creen que la pena tiene una función o no, que no sirve para nada. Esa es una posición ideológica del juez en relación al instituto de la pena y del derecho penal. Pero el juez garantista deberían serlo todos, porque implica precisamente respetar las garantías del debido proceso, que son tanto para la víctima como para el detenido, el imputado, es decir, el derecho a defensa, el derecho a tener la posibilidad de ofrecer pruebas, de alegar. Y los que no son garantistas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son? Pasa que en la teoría todos deberían ser garantistas, o sea, no hay posibilidad constitucional de que no sean garantistas. La división es una división que se forjó a partir de los medios de comunicación y que se reitera sobre todo en alrededor de la figura de Zaffaroni, ¿no? Porque parece hoy ser el hombre más polémico en relación a lo que pasó con el último femicidio, ¿no?, y por sus posiciones. Pero el garantismo como corriente surge en Italia con Ferrajoli y con otros autores, y sostienen precisamente la idea de respetar las garantías fundamentales de la Constitución a todos los implicados en el proceso penal, y ellos entienden además que la pena no tiene, la posición de Zaffaroni, no tiene una función beneficiosa, es decir, que la pena en realidad no sirve para nada. La pena entendía, ¿no?, como la privación de la libertad. Esa es la posición de Zaffaroni. Pero el garantismo está claro que es el respeto de las prerrogativas y de las pautas constitucionales, por lo cual no tiene por qué tener una connotación negativa. El problema es que se creó por encima de ese concepto un prejuicio que es el que circula hoy en todos los medios. ¿Y cómo es visto en el ámbito académico la figura del ex juez Zaffaroni? Imagino que debe generar un gran debate también. Claro. Sí, hay divisiones. En el caso de nuestra facultad, que no es una facultad que digamos que se identifica totalmente con Zaffaroni, la materia de Derecho Penal se estudia a partir de las obras de él. Que, yo insisto, desde el punto de vista intelectual, personalmente creo que es una persona brillante. O sea, ha elaborado teorías reconocidas en todo el mundo, y en materia de derechos humanos, bueno, ahora juez de la Corte Interamericana, que es precisamente donde voy a viajar yo. Por supuesto que se le puede cuestionar sobre todo los posicionamientos políticos, la cercanía que ha puesto de manifiesto con alguna posición partidaria, ¿no? Todos los jueces son políticos, eso también es otra ficción, la idea de que los jueces son totalmente neutrales, todos son políticos. El tema es que no sean políticos partidarios. Bueno, ahí está la discusión. Claro. Pero en el ámbito del derecho penal, yo no soy especialista, pero me atrevo a decir que es una de las figuras más respetadas por los académicicos, inclusive en la Facultad de Derecho de Rosario, en el país, eso sin duda. El tema es que, bueno, después lo que sucede en el plano político de los medios de comunicación es otro debate, que al menos en la academia no se descuida, pero sigue siendo una figura respetable. ¿Dónde y cómo nace tu inclinación hacia los derechos humanos? Bueno, nace, yo supongo, inconscientemente, porque cuando enseño derechos humanos digo que siempre existe una suerte de prejuicio,
una suerte de anticipo, de no tomar pertenencia con el discurso de los derechos humanos, porque creemos que es un discurso, es una narrativa, una gramática que le pertenece a otros, ¿no? Esto es algo que sucede mucho, ¿no? Mucha gente cree que el discurso de los derechos humanos no nos pertenece a todos, que solamente, como decía antes, pertenece a las víctimas de alguna violación concreta, como que nos sentimos lejanos. Y bueno, en lo personal yo siempre he trabajado en el marco de los derechos humanos sin nombrarlo así, y quizás sin darte cuenta, estabas sin darte cuenta. Claro, exacto, desde la escuela secundaria, cuando fui presidente del centro de estudiantes, hacíamos continuamente actividades vinculadas con los derechos humanos, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política de los jóvenes. Bueno, de hecho también con SUTEBA trabajamos en el derecho a la memoria, y cuando ingresé a la universidad como que fui también zanjando estos prejuicios, y me di cuenta que en definitiva es un discurso que lo construimos todos, del que todos somos parte y debemos asumirlo así, y que va mucho más allá de algunas limitaciones que se nos plantean. Y bueno, comencé sobre todo la investigación. Yo, como soy docente de filosofía del derecho, abordo más los derechos humanos desde esa perspectiva, pero comencé a participar en competencias nacionales, sobre todo el sistema interamericano, y ahí ya me metí de lleno. Y hoy por hoy, bueno, soy docente de una asignatura que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde estudiamos los sistemas de protección, entre los cuales está el sistema interamericano, que es donde se inscribe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica. Pero sí, tiene que ver con una práctica, yo siempre digo, los que vos hacías de manera inconsciente. En la teoría, es una práctica claro. de la calle, digamos. Estamos charlando con Franco Gatti. Franco Gatti es un joven de Ramallo. ¿Qué edad tenés? Tengo 25 recién cumplidos. 25 años. ¿Y cuál fue tu escuela secundaria? Mi escuela secundaria es la Escuela Técnica número 1 de Villa Ramallo. Ajá. Soy técnico en industria de procesos. Bien. Irónicamente. Y estamos charlando con él porque se va a hacer una pasantía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la Corte. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre Corte y Comisión? Dentro del sistema, como te decía antes, el sistema de protección interamericano, hay dos organismos fundamentales. Uno es la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, y otro es la Corte Interamericana. La Comisión, lo explico de manera sencilla, en materia de lo que son denuncias de violaciones de derechos humanos, actúa como una suerte de fiscal o del Ministerio Público, es decir, recibe las denuncias, las tramita, verifica si son admisibles, y en caso de que no se acuerde en el seno de la Comisión una solución amistosa entre el Estado, que es el demandado por presuntas violaciones de derechos humanos, y las presuntas víctimas, si no se logra esa solución amistosa en el seno de la Comisión, ella decide llevar el caso a la Corte. Bien, con lo cual, es una instancia previa. Un proceso en la Corte, se va a enfrentar la Comisión con el Estado. Esas son las partes en el proceso ante la Corte. ¿Cuándo una persona, cuando un ciudadano de Ramallo, por ejemplo, acude a la Comisión Interamericana a hacer una demanda? Bueno, ¿En qué situaciones? Para poder acceder a la Comisión y después eventualmente llegar a la Corte, fundamentalmente son que uno haya agotado los recursos internos en el marco del derecho nacional, ¿no? Por lo tanto, supongamos, hay una violación de un derecho humano al debido proceso, por ejemplo, una persona es detenida ilegalmente o detenida sin orden, privada de la libertad ilegítimamente. No tiene respuesta en el derecho interno, supongamos un juez de primera instancia le deniega la excarcelación, un juez de segunda instancia ratifica ese criterio, llega a la Corte y se sostiene la pauta en virtud de la cual la persona está detenida ilegítimamente. Bueno, la única alternativa es, frente a un fallo definitivo en el orden interno, es acudir al sistema interamericano, que precisamente exige haber agotado los recursos internos. También hay otras pautas formales, como por ejemplo un plazo para presentar la petición, que no se haya presentado previamente, pero fundamentalmente la idea es darle al individuo, a los hombres y a las mujeres, una alternativa cuando el Estado, en el cual obviamente son ciudadanos, violó sus derechos humanos y no les da una respuesta en el derecho interno. Claro, o sea, entonces, pero previamente tuvo que haber existido un fallo del Estado. Sí, un fallo, o si no hay un fallo, una denegación de justicia. Supongamos, vos interpones un amparo por una cuestión de violación del derecho a la salud y nunca te responden los jueces, es decir, hay un retardo injustificado. Ya ese retardo injustificado por un lapso de tiempo considerable
es una pauta suficiente como para que la comisión acoja la petición. Y ahí la Comisión Interamericana en este caso entra en litigio con el Estado directamente. Exacto, la comisión analiza si se cumplen los requisitos, lo cita al Estado, en este caso sería el Estado argentino, para que dé respuestas, intenta lograr una solución amistosa, y si no hay solución amistosa, lleva el caso a la Corte. La comisión lleva el caso a la Corte, y allí el Estado se tiene que enfrentar en un litigio ante la Corte Interamericana, que en caso de resultar perdidoso, va a tener una sentencia de cumplimiento obligatorio que puede incluir reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Por ejemplo, modificar la legislación. Si hay una legislación que es manifiestamente inconvencional, es decir, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, y produce algún tipo de daño en un ciudadano, puede exigirle a la Corte que el Estado modifique la legislación. Hay un caso paradigmático en Uruguay, donde en virtud de los delitos cometidos en la última dictadura militar se habían sancionado una ley de caducidad que dejaba impunes a esos delitos. Esa ley de caducidad fue ratificada por el pueblo uruguayo 2 veces por un referéndum. Y a pesar de eso, cuando llega el caso a la Corte, que es el caso Hellman, en la Corte Interamericana, la Corte le ordena a Uruguay que anule, que deje sin efecto, que las derogue a esas leyes, porque eran violatorias del derecho a la búsqueda de la verdad. Ajá. Por lo tanto, en ese caso, la adecuación del derecho interno. En ese caso, el país, Uruguay, debe obedecer lo que dice la Corte Internacional, o sea, está por encima del Estado soberano, de su propia justicia. Sí. Es así. Es una, yo siempre lo explico así, es una herida a la soberanía estatal, los sistemas de protección de derechos humanos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, frente a los crímenes, ¿no?, atroces, lo que hacen los estados es intentar garantizar la no repetición de esos crímenes, y lo hacen cediendo una cuota de soberanía y constituyendo estos organismos internacionales en los cuales quedan obligados, es decir, una vez que ratifican el tratado, ratifican la competencia de los tribunales, quedan obligados a cumplir con esas sentencias. Por lo tanto, le posibilitan al individuo, que antes no lo tenía, el derecho de tener una instancia más fuera de las fronteras estatales. Los estados ceden, se agotaba en el derecho interno. Los estados ceden ese porcentaje, esa parte de soberanía en estos tratados, ¿no?, en estos pactos a los que adhieren. Exacto. Se dice así. El derecho internacional se caracteriza precisamente por eso, porque los estados ceden soberanía. Y aquí en la Argentina, nosotros, ¿cómo sabemos a qué pactos, a qué tratados estamos adheridos? Bueno, tenemos un panorama muy progresista en la Argentina en materia de tratados, porque en la reforma constitucional del 94 se incorporaron una serie de tratados de derechos humanos a la misma Constitución. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, le otorga jerarquía constitucional, es decir, la misma importancia en términos jurídicos a un conjunto de tratados de derechos humanos que quedan equiparados a la Constitución en cuanto a la jerarquía. Dentro de esos tratados está, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento que aplica la Corte Interamericana, que es el más importante en el sistema interamericano. Pero está, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay un conjunto de tratados que tienen jerarquía constitucional. Y además, hay otros que la Argentina ratificó y no les otorgó jerarquía constitucional, pero que tienen, en nuestro caso, supremacía en relación a las leyes. Es decir, si hay un conflicto entre una ley y un tratado, prima el tratado siempre. Y si hay un conflicto entre la Constitución Nacional y un tratado de derechos humanos, se aplica el principio pro homine, es decir, se aplica la pauta más favorable a la persona humana, por lo cual suele ser el tratado el que prima. Pero tenemos un panorama muy progresista en la Argentina, sobre todo a partir del gobierno de Alfonsín, que comenzó a ratificar estos tratados. Qué bueno, qué bueno. Franco Gatti, con él estamos charlando y casi cerrando ya la entrevista. ¿Por qué va a ser importante esta pasantía que vas a hacer en Costa Rica para tu formación? Bueno, es importante fundamentalmente, primero porque, bueno, yo siempre me dedico al ámbito de los derechos humanos, entonces es mi área de incumbencia. Y además te permite la pasantía, la visita profesional, trabajar directamente los casos, es decir, vos pasás a integrar el área legal de la Corte, donde te incluyen en el trabajo de los casos que están tramitando. Pueden ser casos contenciosos, como estos que estuvimos hablando recién, puede ser supervisión de sentencias, porque la Corte, una vez que dicta una sentencia, después tiene facultades para supervisar el cumplimiento. Pueden ser medidas provisionales, que son una suerte de medidas cautelares, es decir, frente a una situación de peligro inminente
de violación de un derecho humano, la Corte puede adoptar una medida provisional para proteger el derecho, y también en el plano de las opiniones consultivas, que es otra competencia de la Corte, en virtud de la cual los estados, si tienen una duda en cuanto a cómo se interpreta una norma de la Convención Americana, o en si su derecho interno se adecúa al contenido de la Convención, le pueden ir en consulta a la Corte, y la Corte emite una opinión consultiva determinando cuáles son los estándares del sistema interamericano en esa materia. Por lo cual, la pasantía tiene esa peculiaridad que te permite trabajar directamente en el equipo de los jueces. Claro. ¿Y hasta qué punto puede llegar tu injerencia? O sea, vos podés ver, analizar, te pueden pedir una opinión, no sé. Sí, de acuerdo a lo que detalla la invitación que me llega del secretario de la Corte, dice que el trabajo tiene que ver con el relevamiento de jurisprudencia, con la redacción de las sentencias, obviamente no con total libertad, ¿no? Según siguiendo los criterios de la Corte, pero sí relevar la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana, de otros tribunales internacionales, crear doctrina, es decir, insumos para la Corte, y participar en las audiencias, porque la Corte Interamericana no es un tribunal como la Corte Suprema de la Nación, que sesiona de manera permanente, sino que tiene periodos de sesiones intermitentes, digamos. Hay uno en mayo, ponele, próximamente, y otro en agosto, por lo cual yo voy a intervenir en esos dos periodos de sesiones ordinarios, y en el interín quizás haya algún periodo extraordinario, y también te permite participar en las audiencias de los casos, por ejemplo, en temas. Colaborar en la toma de testimoniales, de periciales. Es un trabajo realmente interesante porque me imagino. Se trata de lo que nosotros enseñamos todos los días, claro, y de los estándares que son obligatorios para la Argentina, porque parece algo abstracto, pero lo que surge de la Corte Interamericana es obligatorio para el Estado argentino, y cuando digo Estado argentino digo todas las instancias, incluso para el municipio de Ramallo, por ejemplo, que está a años luz de adecuarse normativamente a los estándares internacionales, y que es algo que nos tenemos que plantear como municipio, comenzar a revisar, por ejemplo, las normas que dictamos, si tienen adecuación o no, primero con la Constitución y después con los estándares internacionales, porque puede generar, sin lugar a dudas, una sanción para el Estado argentino cualquier ordenanza que dicte el Consejo Municipal de Ramallo, el de Rosario o el de cualquier lugar del país, porque es una manifestación del Estado argentino, aunque sea un municipio. Y si viola la Convención Americana, eso puede generar una sanción internacional. Por lo cual, esto es una interpelación a todos los órganos del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios, provincias, nación, de adecuación inmediata de la normativa y de los actos, incluso las políticas públicas que se diseñan en un municipio, deberían tener como norte los parámetros de la Corte Interamericana, porque es obligatorio. ¿Y esto es una alerta. ¿Qué normas del municipio de Ramallo viste que te hagan pensar que estamos a años luz, que te hicieron pensar eso? Mira, te digo la verdad. Primero, hasta no hace mucho tiempo, no podía ver las normas porque no estaban publicadas. Así que ya desde ese momento la violación es inminente, porque imagínate, si no hay acceso a la información pública, ya está, o sea, ya hay una violación de derechos humanos clara, contundente. Este gobierno hizo un trabajo interesante en publicar las ordenanzas. Y cuando uno mira las ordenanzas desde la redacción, que hay graves errores en la técnica legislativa, porque una ordenanza mal redactada puede contener violaciones flagrantes, ¿no?, de las pautas de técnica legislativa. Y después hay problemas con las competencias, es decir, muchas veces el municipio se excede de las competencias que tiene y muchas veces no asume las competencias que tiene en algunos temas. También me llama la atención poderosamente que en el municipio no haya una secretaría o una dirección de derechos humanos. Sé que hay una dirección de ambiente, pero no hay una secretaría de ambiente. O sea, la organización institucional del municipio tiene muchas cosas que corregir. En materia de procedimiento administrativo, que es un tema sobre el que la Corte Interamericana se expide mucho, yo no veo que estén garantizadas los derechos mínimos del administrado, por ejemplo, el derecho de defensa, el derecho de tener una respuesta oportuna. Yo creo que ninguno de nosotros conoce a ciencia cierta cómo funciona el procedimiento administrativo en el municipio, porque es una deuda. Cómo funciona la justicia de falta. La justicia de falta es una justicia que debe estar ayornada de manera inmediata, y donde se tienen que respetar las garantías de la persona que es imputada por cualquier falta, una falta de tránsito o cualquier otra. Por lo cual hay un trabajo enorme para hacer en ese sentido. Hay para mucho tiempo. Bueno,
Ojalá alguien en este momento esté escuchando la entrevista, sí, y que te llamen. Y sí, porque de alguna manera hay que No lo digo empezar. por una cuestión personal, lo digo No, porque no. a mí me llama la atención por el hecho de que Ramallo es un municipio que debe tener uno de los presupuestos más altos de la provincia, con una gran actividad industrial y con además mucha capacidad desde el punto de vista profesional y humano, y me llama la atención que tengamos una organización administrativa y jurídica que está trazada 50 años, más o menos. Y es un tema, yo sé que no es electoralista trabajar en la organización administrativa, pero bueno, a la larga hay que hacerlo porque están en juego cuestiones importantes ahí. Sí, señor. Bueno, te estaba por despedir, pero me entraron un par de preguntas. Sí, Un oyente quiere preguntarte si las violaciones al ambiente también son violaciones a los derechos humanos. sí, por supuesto. Mira, el progreso o la evolución en materia de derechos humanos comienza con la consagración de los derechos civiles y políticos, que es lo que conocemos nosotros como la libertad de expresión, la libertad de circulación, el debido proceso. Y hay una segunda etapa de derechos sociales, educación, trabajo, salud, y después está una tercera gran etapa de derechos colectivos. Ahí está el derecho al ambiente. El derecho al ambiente es hoy por hoy el derecho, porque es un derecho de pertenencia o que reconoce como sujetos no a nosotros individualmente, sino nos reconoce como colectivo, como pueblo, es un derecho de los pueblos. Y si bien el sistema interamericano, la Corte Interamericana, no sanciona directamente la violación al ambiente, porque la Convención Americana, que es el tratado, solo consagra derechos civiles y políticos. En general hay una vinculación siempre, por ejemplo, con el derecho a la vida, es decir, el derecho a la vida siempre se lo tiene que analizar en un sentido amplio, y si hay violaciones al derecho al ambiente, repercute sobre la calidad de vida, por lo cual el estándar hoy de la Corte Interamericana es entender a la vida y a la integridad física en un sentido amplio, en términos de vida digna, y cuando hablamos de vida digna se incluye la salud y se incluye el ambiente, por lo cual, sin lugar a dudas, es un derecho humano y es uno de los que plantea mayores desafíos, porque además del poder estatal está el poder de las empresas involucrado ahí. Claro. Y nos lleva a replantearnos, si estamos en la teoría de los derechos humanos, si efectivamente lo único que viola los derechos humanos es el Estado, o podemos empezar a hablar de otros actores como potenciales violadores de derechos humanos. La otra no es una pregunta técnica. Te quieren consultar si sabes si hay una chica de Pérez Millán que está haciendo la pasantía también allá en Costa Rica, Sí, entiendo. creo que sí. O sea, me parece que ella empezó a hacer una pasantía en enero. Pero, o sea... También ahí en Costa Rica. No sé exactamente, pero creo que sí. Bueno, fenómeno, Franco, ya te robamos un montón de tiempo, pero la verdad que fue deliciosa la charla. Hemos aprendido un montón y bueno, te deseamos toda la suerte en esta experiencia que estás por vivir y ojalá podamos tenerte un ratito a tu regreso de Costa Rica para saber un poquito más. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Que sigas bien. Franco Gatti.